Abran sus Biblias, por favor, hermanos. Segunda de Corintios 7. Segunda carta de Pablo a los Corintios 7. Hermanos, si quieren prender los ventiladores, lo pueden hacer. Ya se siente un poco de calor. Si desean prenderlos, ahí está. Segunda carta de Pablo a los Corintios 7, vamos a leer los versos 2 a 4. La semana pasada nos centramos solo en el verso número 1. Segunda carta de Pablo a los Corintios 7, 2 a 4. Es un texto muy breve, pero no por eso menos importante. Voy a leer desde el verso 1 y a usted me acompaña en los versos 2, 3 y 4, por favor. Segunda carta de Pablo a los Corintios 7, 2 a 4. Dice así la palabra de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Juntos, hermanos, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Nuestra relación fraternal aquí como iglesia de Cristo no es una imposición ni una desagradable necesidad. Gracias a Dios no lo es. La relación que todos podemos disfrutar todas las veces que estamos juntos y de la mano, juntos es el resultado por principio de nuestra unión con Cristo y de la mano con esta verdad, es que también nuestra unión aquí, hermanos, es resultante de nuestra incorporación a la familia de Cristo, de la que todos nosotros los hijos de Dios participamos por obediencia y convicción y no forzadamente. El tema de esta reflexión es confianza fundamentada en el temor a Dios. Confianza fundamentada en el temor a Dios. Hace ya muchos años sucedió en una iglesia, el pastor falleció y bueno, la iglesia se vio necesitada de orar para pedir la dirección de Dios para buscar un nuevo pastor. Era una iglesia con bases tradicionales, bíblicamente hablando, que llegó a donde llegó un nuevo pastor, ¿verdad? Después de estar orando y teniendo comunión con algunos posibles candidatos, en base a la oración decidieron elegir a uno de ellos y fue instalado como pastor de la iglesia. Este pastor llegó con mucho ánimo a servir y trabajar. Y dentro de los planes que tenía este pastor para la iglesia donde Dios le había puesto, era que quería realizar algunos cambios en aquella iglesia tradicional. Cambios que, aunque no afectaban las bases bíblicas de la iglesia, no fueron del todo agradables, sino fueron recibidas por la iglesia en general de buena manera y produjo murmuración, produjo enojo, produjo malestar entre algunos miembros de la iglesia, al punto que incluso se crearon chismes. Y algunos de esos chismes llegaron incluso hasta la misma convención nacional. Nosotros somos una iglesia bautista y sabemos, ¿verdad?, que nuestra forma de gobierno es autónoma, es decir, cada iglesia se dirige por la luz de la palabra de Dios y ninguna iglesia puede intervenir
en la vida de otra iglesia hermana, entonces, ni la convención. Entonces, bueno, la convención se enteró, pero no intervino. La situación se hizo tan tensa en la iglesia, hermanos, que a causa de la mala actitud que algunos hermanos estaban sembrando dentro de la congregación, llegó el momento en que hubo necesidad de convocar a la iglesia a una reunión extraordinaria y citaron al pastor. Y literalmente pues lo sentaron en el banco de los acusados. Y entonces empezaron a decirle cosas y acusarlo de cosas que en realidad no eran ciertas, que se habían malinterpretado y se habían utilizado de forma equivocada para crear un ambiente en la iglesia contra el pastor. La iglesia le reclamó las cosas que creían que debían reclamarle al hermano, y bueno, aquel hermano no dijo nada en dicha reunión, no se defendió, solo lloró y antes de terminar la reunión pidió permiso a la iglesia para retirarse. Se retiró. En esos días entró en crisis el hermano y se enfermó. Bueno, esto hizo necesario que el pastor presentara su renuncia y se retiró de la iglesia. Lamentablemente las cosas llegaron a ese punto, ¿verdad?, en que la iglesia atacó al pastor, no le dieron la oportunidad de explicar, de aclarar, simplemente lo acusaron. Y bueno, esa situación quedó ahí en el recuerdo, ¿verdad?, en mi mente. Yo estaba ahí presente. Yo muchas cosas no las entendía del todo y después pensé, lo hubiera defendido, pero no lo hice. Simplemente, bueno, se dio esa situación en dicha iglesia. Como ya hemos visto en el texto de las Escrituras, Pablo fue objeto de chismes y acusaciones falsas a las que la iglesia lamentablemente había prestado atención y dado lugar en su corazón, lo cual trajo dolor, tristeza en el corazón del apóstol Pablo. Por eso tomó la decisión de defender no su persona, recuerda usted, sino el ministerio que Dios le había dado. Él no necesitaba defenderse, pero sí defender el ministerio, porque estaba siendo socavado por los chismes y murmuraciones que había en la iglesia de los Corintios. Ya hemos estado examinando tanto en la primera carta como en los primeros capítulos, pues, que Pablo, hermanos, asume una actitud de defensa del ministerio, porque él creyó con todo su corazón que era necesario aclarar todas estas cosas, y en diversas ocasiones encontramos a Pablo diciendo que el mayor testimonio que tenía la iglesia de él como persona y como siervo de Dios estaba basado en el testimonio que él había dado y de la convicción y del concepto que los creyentes corintios tenían de él como persona y como siervo de Dios. Entonces vimos la semana pasada que Pablo hacía un llamado que dijimos suena a orden, en el que Pablo dice: limpiémonos, en el verso 1, de toda contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionemos, dice, la santidad en el temor de Dios. Fue un llamado de Pablo a la iglesia a asumir una actitud responsable para vivir una vida apartada exclusivamente para Dios. Salimos del mundo, Dios nos sacó de ahí, ¿verdad?, porque no fue una acción voluntaria nuestra, sino resultado del poder de Dios, sacarnos de esa vida de pecado, traernos a la comunión con Él para vivir ahora para Él. Por eso aclaramos la semana pasada que la palabra santo significa apartado, separado, sacado de. Dios nos trajo del mundo y nos puso acá para poder constituir una familia espiritual, y ahora Él desea, anhela que nosotros como creyentes podamos vivir la vida para Él, en medio de las circunstancias que implica esta vida terrenal impregnada, llena, contaminada por el pecado. Dios dice: vive una vida de santidad para mí. No es una opción para el creyente, es un mandato de Dios, y nosotros somos responsables de
vivir de esta forma para Él. Lo que hagamos, cómo obedezcamos, eso es asunto de cada uno y nosotros daremos cuenta a ello de Dios un día. Así es que por eso la palabra de Dios ahí en Apocalipsis 21, el escritor, Dios a través del escritor hace un llamado a su pueblo y dice, el que es injusto, sea injusto todavía, el que ama el pecado, pues si quiere vaya y revuélquese en el pecado todavía, si esa es su decisión, ¿verdad? Pero el que es santo, dice, santifíquese más. Es una decisión. Nosotros estamos llamados a vivir una vida agradable a Dios. No es fácil, no estamos hablando de algo que se hace con facilidad, porque si eso fuera fácil, hermano, este templo estaría atascado de personas, lleno de personas y gente tal vez ahí afuera esperando el segundo turno para entrar. Pero no es así. Y bendito sea Dios, nos ha dado la libertad de elegir qué hacemos con lo que Él nos ha dado. ¿Qué hacemos con la vida que tenemos en Él y la comunión que Él nos ha entregado mediante su Hijo Jesucristo? ¿Qué hacemos? Somos responsables de ello delante de Dios. Dios no nos obliga. Él dice, si quieres, puedes santificarte. Aunque es un mandato de Dios, aunque es una orden de Dios, Dios no te va a forzar a hacer lo correcto si tu corazón está inclinado a hacer lo incorrecto. Dios no te va a traer a lo limpio si tu corazón está inclinado a amar lo vil, lo sucio. Dios no te va a quitar de la boca esas palabras sucias que de pronto quieren salir o se están saliendo porque sabes que no debes, pero inclinas tu corazón a hablar así, a actuar como sea, sabiendo que la voluntad de Dios es todo lo contrario de ello. Dios no te va a obligar, pero Dios en su palabra nos dice que debemos limpiarnos. Y esta acción, ya dijimos la semana pasada, no es algo que tiene que ver con nosotros, es algo que Dios lleva a cabo cuando yo vengo a Él y le digo, Señor, aquí estoy, limpia mi vida, santifica mi corazón, quiero ser más entregado a ti, Señor, y yo tomo la decisión. Pablo hizo este pequeño paréntesis la semana pasada, pero vuelve a lo que ha estado hablando en los versos anteriores, cuando él en el capítulo 6 habla acerca de que él como apóstol junto con sus compañeros de equipo se ha abierto a los corintios. Dice Pablo, hermanos, no duden que los amo. Mi corazón se abrió para ustedes. Hemos sido como algo transparente en nuestra conducta. No tenemos miedo de decir las cosas que decimos porque nuestros hechos respaldan lo que somos. No hemos dicho una cosa y vivido otra. Ustedes son testigos de que nuestra conducta ha sido una sola en cuanto a lo que decimos y lo que hacemos. Así es que si nosotros nos hemos abierto y les hemos abierto el corazón y les hemos dicho, hermanos, ustedes están en nuestro corazón y nuestro amor por ustedes es sincero, es de verdad un amor que viene de Dios. No es un amor de hipocresía, de interés mezquino, no es un amor honesto porque viene de Dios. Entonces dice Pablo, ámennos ustedes también, ábranse ustedes también a nosotros. Nos han sacado de su corazón por los chismes, nos han sacado de su corazón por los rumores y las malas intenciones de aquellos que han llegado a la iglesia y han dicho cosas de nosotros que no son ciertas y a las que ustedes les han prestado atención lamentablemente y ha roto su amor por nosotros. Pero les rogamos, dice Pablo, ámennos. Ámennos. Por eso, cuando alguien llega a usted y le dice o le quiere compartir chismes, no preste atención. Dígale, ¿sabes qué, hermana, hermano? No quiero oír esas cosas. Gracias, pero no. Si batallamos con nuestro corazón, hermano, imagínense cómo es, y le prestamos atención a la basura que a veces nos quieren decir, pues entonces, ¿en qué vamos a parar? ¿Verdad? Mejor no debemos prestar atención. Por eso el escritor de Eclesiastés dice que una sola mosca muerta, dice, hace heder el perfume del perfumista, ¿verdad? Si nosotros prestamos atención a cosas que no convienen, hermanos, vamos a agarrarnos del chongo aquí, ¿verdad? Pues usted me va a odiar y yo también. Nos vamos a caer gordos, ¿verdad? Como decimos aquí en México, nos vamos a caer, pero bien gordos. Y no estamos para eso.
estamos para lo contrario. Entonces, Pablo retoma esto que ha estado tratando en particular en el párrafo del verso 10 al verso 13, los versos 14 hasta el verso 1 del capítulo 7 que examinamos la semana pasada tienen que ver con asuntos que ya vimos en su momento, en los que Pablo está diciéndonos, hermanos, que necesitamos salir del mundo, dejar esas cosas y venir al Señor en una lealtad absoluta, profunda y verdadera, que no necesariamente implica abandonarlo todo, porque tendría que dejar su trabajo, los hijos, la escuela, dejar todo para poder concentrarnos nosotros en un núcleo cristiano que no es la voluntad de Dios. Entonces, Pablo en el verso 2 dice: admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Créannos, dice Pablo, ¿no? Créanme que no hemos venido a ustedes con cara de no mato ni una mosca, pero soy un gran mentiroso, un gran embustero. No, Pablo no era un hipócrita. Pablo era un hombre directo, franco, un hombre que mostraba lo que era y que no solo decía, sino hacía, de modo que sus hechos podían respaldar lo que él realmente era. La pregunta es, ¿conocían los corintios a Pablo? Pues claro que sí, claro que sabían quién era Pablo. Entonces, estas palabras de Pablo en el verso 2, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. A estas expresiones de Pablo, los corintios debieron haber respondido de manera natural y espontánea: claro que no, Pablo, claro que no, claro que no. Pablo había estado en Corinto por espacio de 1 año y medio. Recordará usted, de Hechos capítulo 18, dice ahí que Pablo estuvo por 1 año y medio en la ciudad de Corinto, dedicado exclusivamente a la predicación del Evangelio, y empezó a predicar, a enseñar las Escrituras, a preparar a los creyentes corintios. Durante todo ese tiempo ellos tuvieron la oportunidad de conocer a Pablo, trataron lo suficiente como para que ahora él les recuerde que él no había sido un hombre abusivo cuando estuvo con ellos, un hombre aprovechado de ellos, un hombre ventajoso a expensas de ellos. Ellos hubieran dicho todo lo contrario si Pablo hubiera dicho: hermanos, ustedes saben que no hemos engañado a nadie, le hemos sacado ventaja. Los corintios hubieran dicho: ¿cómo que no, Pablo? A mí un día llegaste y me pediste dinero y nunca me lo pagaste. O un día me pediste el carro y me lo chocaste y nunca me lo mandaste a arreglar. O un día me echaste mentiras, Pablo. Un día, o a una hermanita, hermano Pablo, ¿se acuerda que un día usted me estuvo coqueteando? Imagínense, hermanos. Nadie le dijo a Pablo: no, Pablo, sabemos que eres un hipócrita. Entonces, la cuestión aquí es que los corintios sabían de Pablo perfectamente bien cómo era, porque Pablo había mostrado la clase de persona que era, y era un hombre intachable. De alguna manera Pablo está tratando de que los corintios hicieran una comparación entre él y los falsos maestros que habían llegado a Corinto, que habían llenado de mentiras el corazón de los hermanos en la ciudad de Corinto. Aquellos hombres sí los habían mentido a los corintios, aquellos hombres sí se habían aprovechado de ellos. Muchos de ellos habían sacado ventaja de la relación con los corintios y ellos lo sabían, y Pablo está hablando de forma comparativa con ellos y dice: hermanos, nosotros no hemos sido así. Yo no soy ese tipo de hombre que hago amistad con la gente para saber qué me puedo sacar de provecho de ellos. No, Pablo no era ese tipo de persona. En el verso 13 del capítulo 6, Pablo había hecho un llamado, un ruego a los corintios, y él les dijo: pues para corresponder, dice Pablo, del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Es decir, hagan un lugar para nosotros en sus corazones. Ámenme a mí como yo los amo a ustedes. Eso es lo que Pablo está diciendo en el capítulo 6, verso 13. Ámenme, quiéranme, estímanme como yo lo hago con ustedes. Fue por ese amor tan desinteresado de Pablo, hermanos, que ellos llegaron al conocimiento de Dios. Pablo no se interesó en otra cosa cuando estuvo ahí más que presentar el Evangelio de Jesucristo. Así es que ese amor desinteresado de Pablo por ellos lo llevó a exhortarlos,
a no entrar en ninguna relación con el mundo, con el riesgo de ser absorbidos por ese mundo del cual también Pablo les exhortó a salir y dejar, si ya algunos de ellos estuviesen comprometidos allá afuera. Como les he dicho, cuando examinamos el texto del verso 14 al 18 del capítulo 6, estar allá afuera, hermanos, y trabajar, estudiar, vivir y hacer lo que hacemos todos los días de la vida cotidiana, no significa de ninguna manera entrar en relaciones y compromisos con el mundo, ¿verdad? Eso no es así, yo creo que no. Porque si así fuera, estaríamos en una posición peligrosa, porque si estamos amarrados allá afuera en situaciones del mundo, estamos transgrediendo, violentando nuestra lealtad y fidelidad y comunión a Cristo. Entonces, vaya y trabaje, vaya y estudie, vaya y haga lo que debe hacer, vaya al gimnasio si quiere ir al gimnasio, vaya a pasearse, diviértase. Dios no está diciendo en su palabra, no lo hagas. Lo que Dios está diciendo es que tengas mucho cuidado, que cuando haces esas cosas, lo que hagas no te aleje de Dios, no te enfríe de Dios, no te aparte de Dios, no te haga amar más las cosas de afuera que lo que deberías amar a Dios aquí adentro. Eso es lo que Dios está diciendo. No es que no vayas y hagas lo que debes hacer allá afuera, porque en todo caso tendríamos que aislarnos por completo y eso no es correcto ni es bíblico. Pero lo que Dios sí nos está diciendo es que debemos tener mucho cuidado para que ninguna cosa que hagamos allá afuera, hermanos, nos ponga en entredicho en nuestra relación y comunión con Cristo Jesús. Por eso, cuidado, mucho cuidado. Pablo no había agraviado a nadie, no había corrompido a nadie, no había engañado a nadie. Podía ver a los hermanos en Corinto, aunque esta es una carta que él escribió, pero Pablo estaba tan dispuesto a ir a Corinto y ver a los ojos a los hermanos, sin tener que agachar la mirada, porque él sabía la clase de conducta que había tenido entre ellos. Cuando un hermano tiene de qué avergonzarse, agacha la mirada. Cuando no tiene de qué avergonzarse con alguien, no le vea a los ojos. Pablo dice, hermanos, yo no tengo nada de qué agacharme con ustedes. Nada que me indique que yo debo avergonzarme con ustedes. Mi conducta ha sido intachable entre ustedes. Y es que cuando abrimos nuestro corazón, hermanos, a la palabra de Dios, también somos expuestos a muchas cosas que vienen como resultado de que nosotros nos abrimos a Dios y a su palabra. A regaños, a limitaciones y aún a prohibiciones que antes no teníamos, pero que ahora bajo la luz de la palabra de Dios nos son otorgadas, pero que de ninguna manera representan, hermanos, agravio a la vida del creyente, o no deberían representar agravios, desviación de la verdad, engaños, no, de ninguna manera. O dígame usted si cuando se enseña la palabra de Dios o se predica la palabra de Dios y esta resulta ser a veces demasiado agresiva a nuestra vida, hermano, nos ofende. ¿Nos ofende eso? ¿Nos ofende que nos digan la verdad de la palabra de Dios? ¿Nos ofende que nos digan que somos pecadores, que debemos depender de Dios? ¿Nos ofende eso? ¿Nos ofende que Dios nos dice en su palabra que debemos apartarnos del pecado y santificarnos más para Él? ¿Nos ofende eso? ¿A quién le agravia el oír esas cosas? ¿A quién? Yo me atrevería a decir a nadie. Por eso Pablo dice, hermanos, ¿a quién hemos agraviado? ¿A quién hemos corrompido? ¿No? ¿A quién lo hemos llevado por el camino equivocado? Hermanos, díganme, porque entonces yo soy un hombre corrupto, dice Pablo. Si he corrompido la vida de alguien, si por llevarlo al Señor, en vez de llevarlo al Señor, me lo he llevado por caminos chuecos, caminos de mugre y de pecado, díganmelo ahora. ¿A quién hemos engañado? Le hemos dicho una cosa siendo otra la realidad. Díganme, hermanos, dice Pablo, si eso es lo que hemos hecho entre ustedes. Así que Pablo, movido por ese amor desinteresado por los corintios, o hacia los corintios, los llevó a exhortarlos a que ellos decidieran corregir lo que estaba mal en su comunión con Cristo, y de esta manera se acercaran más al Señor. Por eso dijo, hay que limpiarse. Verso 1, limpiémonos, santifiquémonos de todo aquello que pudiera estar estorbando e impidiéndonos que fuésemos más entregados, más leales, más constantes, más esforzados, más santos en su presencia diaria. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Y deberíamos
estar atentos a estas cosas para lidiar con todo aquello que constantemente nos quiere estar desviando del camino de Dios. De toda esta mugre del mundo es que nos sacó el Señor. Cuando usted y yo venimos al Señor, nos sacó del pecado y nos trajo aquí. ¿Vamos a volver atrás por nuestra irresponsabilidad consciente y deliberada? ¿Vamos a regresar atrás, hermanos, a ver qué quedó atrás porque algo nos llama la atención de lo que se quedó? ¿O qué puede ser tan atractivo que nos haga fallarle al Señor para regresar? Pues yo digo que nada, yo creo que nada. Pero muchos están fallando al Señor. Por eso hemos dicho a manera de broma que cuando venimos al templo deberíamos venir con un dedo en un oído, para que lo que nos entra por aquí no se nos salga por acá. Deberíamos decirle al Señor: Señor, ayúdame a oírte porque mi deseo es obedecerte. Estoy luchando mucho con mis pasiones, estoy luchando mucho con mi terquedad. Como decíamos en la mañana, es decir, Dios desea que estés aquí, sí, pero ¿te va a obligar? No. Y yo alabo a Dios por eso, hermanos, porque el estar aquí no es un asunto de obligaciones. El estar aquí no es una cuestión de una correcta y bonita tradición evangélica. No. Venir a la casa de Dios tiene que ver con convicción en el corazón, con entender acerca de mi lealtad al Señor, y que esa convicción y lealtad a Dios me impulsa también a ser esforzado, a ser sacrificial en las cosas y a tomar decisiones, hermanos, que honren a Dios. Porque si yo quiero darme gusto a mí, es muy fácil. Es bien fácil darme gusto. Pero si yo quiero agradar a Dios, hermano, tengo que golpear, como dice Pablo, esta carne. Tengo que azotar esta carne. Y no estoy hablando literalmente. Tengo que darle mis cachetadas al yo y decirle: te sujetas porque te sujetas al Señor. Obedeces porque obedeces. Aquí no es cuestión de si quieres o no, es cuestión de que lo vas a hacer. Y eso me lo digo a mí mismo. Así es, hermanos. Pero somos muy consecuentes muchas veces con nosotros mismos. Ay, pobrecito, y hasta nos damos nuestros apapachos. Ay, no, quédate. No. Te mereces un domingo de vez en cuando. Algunos son un domingo de todo el tiempo. Lo mismo es todo el tiempo. Trabajas tanto. Quédate a descansar, vete a pasear. ¿A quién le hacemos caso? ¿A la voz de Dios o a nuestra carne? Basta ya, dice Pablo, tiempo pasado de haber hecho lo que el mundo quiere, lo que mi carne quiere, ya, hasta ahí. El día que vine al Señor dije: hasta ahí. Obviamente estoy batallando con mi naturaleza de pecado, pero tengo que esforzarme en ello para decirle: Señor, aquí estoy. Yo quiero, Señor, lo que tú quieres. Yo anhelo lo que tú anhelas para mí. Mi deseo, Señor, es todo lo que tú dentro de tu corazón quieres derramar en mi vida. Eso no es fácil, hermano. El diablo se va a esforzar también para hacerle creer lo contrario. Ahí está, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve? No, que Dios te ama y mírate. Ahí estás en el templo todos los domingos y mira. ¿A quién va a oír usted? ¿A quién vamos a oír? ¿A Dios? ¿O esa voz absurda que ya sabemos que no es de Dios y que nos quiere hacer lo que no es la voluntad de Dios? Toda la semana estoy bien, pero el domingo me duele todo. ¿Verdad? ¿O no es cierto? El lunes no me detiene, pero ni aunque el corazón se me detenga, voy a trabajar. Pero el domingo, cualquier cosa es suficiente para no estar. Ahora, ¿qué Dios dice? Bueno, debemos luchar contra aquello que nos quiere impedir, hermanos, ser como Dios quiere que seamos. Por eso Pablo dijo en el verso 1, límpiate.
santifícate. No estamos hablando de hipocresía, hermanos. No estamos hablando de ser un montón de gente santurrona, ¿verdad? Que porque trae la Biblia en la mano no dice peladeces, que porque trae la Biblia en la mano no le da su cachetada ahí al otro en la calle. No, estamos hablando de una vida práctica. Por eso el Señor en Juan 4 le dijo a la mujer de Samaria: la adoración sí se hace aquí, pero cuando te vas, sigues adorando al Señor. Es con tu conducta allá afuera, donde la gente te conoce, en tu casa, donde la gente que te rodea, tu familia, no conoce a Dios. Ahí debes ser luz y sal. Ahí debes adorar al Señor con tu conducta. Ahí debes adorar al Señor con cómo eres. Debes tratar de ser la persona que Dios quiere que seas, pero es en el poder de Dios. Es en el poder de Dios. Dios nos sacó de allá afuera. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a volver atrás? La respuesta es no. Hay un himno en nuestro himnario que cantamos y dice: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Somos nosotros los que decidimos, hermanos, y elegimos. No es el diablo. Es que el diablo tiene la culpa. No, el diablo no. El diablo le propone y usted decide. El diablo le sugiere y usted decide. El diablo pone la trampa y usted se deja ir de cara en él. Es así. El diablo es padre de mentiras, ya lo sabemos. Y muchas veces oímos las mentiras del diablo y entonces estamos más cómodos en las mentiras del diablo que en la luz del Señor. Pero es decisión nuestra. Consciente y deliberadamente decidimos. Somos nosotros los que elegimos. El diablo siempre va a hacer su trabajo. Trata todos los días de apartarnos de Dios, de desviarnos del camino correcto, de mostrarnos lo contrario de lo que Dios quiere que veamos, como a Eva en el Edén, ¿se acuerda? Ese es el trabajo del diablo, apartarnos de Dios. ¿Recuerda a Daniel en Babilonia? Dios lo prosperó y lo puso en un puesto muy alto y los enemigos de Daniel dijeron: hay que hacer caer este. Y buscaron ocasión para hacerlo caer y no encontraron nada. Hasta que dijeron: ya sabemos dónde lo vamos a hundir, en su relación con su Dios. Y le tendieron una trampa. ¿Y sabe qué pasó con Daniel? Continuó siendo leal a Dios. ¿Qué sentiría Daniel cuando lo agarraron y lo metieron al foso de los leones? Ha de haber sentido miedo, hermanos. Pero en medio de su miedo sabía que estaba en las manos de Dios. Dios decidió, porque es soberano, que no se lo comieran los leones. Dios lo decidió. Pero a veces Dios decide lo contrario con usted y conmigo. A veces Dios dice que te rasguñen los leones. No te van a comer, pero te van a dar una buena rasguñada. Para que aprendas algo, para que entiendas cosas que sin esos rasguños no entenderías. Pedro dice en su primera carta, capítulo 5, versos 8 y 9, sed sobrios, dice, y velad, porque vuestro adversario el diablo, no dice vuestro amiguito, sino vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual dice: resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y la palabra resistir no indica una acción pasiva, no, indica más bien una actitud activa. Ore todos los días de ser posible, lea la Biblia todos los días de ser posible, obedezca de todo corazón lo que el Señor dice, congréguese responsablemente, hermanos, y sea constante en las cosas que le da el Señor, entréguele su vida a Cristo y procure todos los días de su vida tratar de caminar a la luz de lo que Dios dice en su palabra, porque cuando usted y yo hacemos lo que Dios dice, nos va mejor, sin duda alguna nos va mejor. Él no se equivoca, nos va mejor. Cuando hacemos lo que queremos, es cuando la boca nos sabe a cascajo. Es cuando lo que nos comemos a escondidas nos sabe terrible. Hermanos, Dios no desea el mal para nosotros, desea lo bueno. Pero a veces no aprendemos, ¿verdad?, sino a trancazos, ¿no? Y si aprendemos, qué bueno, gracias a Dios. Hay quienes ni así aprenden, ni así. Pablo pues ahora puede decir, porque tiene la conciencia limpia, hermanos, y su corazón delante de Dios está tranquilo,
Créanme, dice Pablo, créanme, hermanos. A nadie le hemos hecho ningún mal, a nadie le hemos llevado por el camino equivocado, a nadie hemos engañado, a nadie. La palabra agraviar tiene el sentido de cometer alguna injusticia contra alguien. Puede ser cualquier tipo de injusticia, así que Pablo puede afirmar que ni él ni sus colaboradores habían hecho absolutamente nada que causara algún daño en la vida de ninguno, ni su conducta, ni sus palabras, ni nada había causado daño, había sido intachable, ¿verdad? Ni siquiera había querido recibir un sueldo, ¿se acuerda? Ni siquiera había querido recibir un sueldo de los corintios. 1 Corintios capítulo 9. Dice Pablo, yo no he querido recibir nada de ustedes. Si hubiera sido un hombre interesado, desde el principio hubiera visto de qué manera sacaba ventaja y provecho de la relación con ustedes. Pero, dice Pablo, ni siquiera admití que me dieran una ayuda económica porque mi interés más bien estaba en que ustedes conocieran al Señor. ¿Cuál había sido el daño en esta actitud de Pablo hacia los corintios? Ninguna. Enseñar la verdad de Dios sin ocultar nada no debería ser, hermanos, para nadie un agravio. No, es más, cuando hay sinceridad y amor en el corazón, hermanos, todo lo que se dice desde este lugar, desde la posición de un maestro de la palabra de Dios, no debe causar enojos, malestar, incomodidad en la vida de nadie. No debería. Hay gente que se enoja, hay gente que se ofende, hay gente que se enoja. Pablo dice en el verso 3, no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Pablo no está reclamando nada a los corintios, no, hermanos, no les está reclamando nada. Acaba de decirles amados en el verso 1, amados. Y a menos que Pablo fuera un gran hipócrita, que no lo era, hermanos, qué bonito suena, ¿verdad? Amados, hijos míos. Hermano, cuando usted no quiera decirme, hermano, que Dios le bendiga, no me lo diga. Tal vez lo que usted quiere decir es que Dios lo maldiga. No me lo diga tampoco, pero no me diga que Dios lo bendiga si no lo siente. No me dé un abrazo si no quiere darme un abrazo. Dios nos llama a la sinceridad, a la honestidad entre nosotros. Pablo les dijo amados. Así que fuera de toda aparente hipocresía, lo que Pablo quiere es que los corintios puedan ver, darse cuenta que el amor que Pablo les tenía era tan profundo, tan sincero, hermanos, y que venía desde adentro de sus mismas entrañas, que por eso había sido un amor desinteresado, y ellos lo debían recordar. Ellos debían tener presente cómo había sido Pablo en su relación con ellos desde que lo conocieron, y ahora decir, tiene razón, hemos fallado en amar a nuestro amado hermano Pablo. Hemos fallado en demostrarle cuánto apreciamos lo que ha hecho para nosotros en el amor de Dios. Por eso en el verso 13 vuelve a decir Pablo, para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensánchense ustedes también, ámennos, quiéranme, demuéstrenme lo que sienten por mí. Y no está hablando de llevárselo a los tacos allá de la esquina, no está hablando de comprarle algo, no, está hablando de la relación de ellos con él. De eso está hablando Pablo. Cuando hablamos de estas cosas no estamos hablando de darnos algo, sino de demostrarnos respeto, amor, amistad que viene del corazón. Eso, hermanos, es mucho más valioso que cualquier otra cosa. Eso es mucho más valioso. Se estima un fuerte apretón de manos, así que hasta las ideas le sacuden a uno cuando lo sacude y dice, hermano, que Dios lo bendiga. Qué rico, qué rico. Se aprecia. Obviamente, si me da un tamalito, me lo como. Si me da unos calcetines, me los pongo. Pero el amor va más allá de una cosa material. El amor verdadero es lo que viene de un corazón al otro. El Señor dice en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. La disposición de Pablo, tanto como la de sus compañeros de equipo para con los corintios, les llevó a expresar con toda sinceridad lo que había en el corazón de ellos hacia esos creyentes tan complicados. Y esa actitud de Pablo y sus hermanos de equipo lo hizo entrelazar, ¿sí?, en el corazón con los corintios, de tal manera que Pablo dice en el verso número 3 que estamos unidos, dice, para morir y para vivir. Es decir, estamos juntos en las buenas y en las malas.
Cuando usted me dice, hermano, le comparto que esto y es algo bonito, hermano, yo me alegro con usted. Me alegro. Y de verdad le doy gracias a Dios y le digo, Señor, gracias, gracias. De verdad me alegra mucho. Y cuando a usted le pasa algo y me llama con lagrimitas y me dice, pastor, esto, también a mí se me parte el corazón. Yo quisiera tomar sus problemas y echármelos yo, pero no puedo. Pero sí puedo orar por usted. Digo, hermano, vamos a orar. Y si voy a su casa, nos arrodillamos y oramos, porque estamos juntos en esto. Ese es el amor fraternal. No solo cuando las cosas están bien, también cuando las cosas no lo están, es que estamos juntos. Por eso somos una familia espiritual. Esa es la bendición de ser parte de una familia donde, hermano, nos interesa la persona, no lo que tiene. No lo que tiene. Me interesa a usted, no lo que usted tiene ni lo que usted es. Usted como persona es lo que interesa. Y Dios, hermano, nos ha enseñado que esa es la razón por la que estamos aquí en esta iglesia. Gracias a Dios. Decirle a usted, hermano, hermana, que le amo, no es como dice una canción, meras palabritas. No, no, no. Son palabras sinceras. Y no tengo que decirle, hermano, créame que le quiero. Créame que le aprecio. No, no, no. No tengo que decirlo, gracias a Dios. Me parece que esa es la actitud que debe ser entre unos y otros. Cuando usted me dice palabras de aprecio, yo se lo creo. No tengo por qué dudar de ello. Le creo. Pablo dice en el verso número 4, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, dice Pablo en el verso número 4. Como recordarán, Pablo había enviado una carta por mano de Tito, que era un pastor joven. No sabemos qué edad tenía Tito, pero era un hombre joven. Y Pablo envió una carta muy complicada a los corintios. Y Pablo, que había quedado de verse con Timoteo en cierto lugar y en cierta fecha, no se encontró con él. Y cuando no se encontró, como lo vimos ya en la primera carta, se angustió. Y la angustia de Pablo no fue específicamente por no ver a Timoteo. La angustia de Pablo tenía una razón. La razón era que él conocía, Pablo, a los corintios. Cuando Pablo estuvo ahí, los corintios no fueron muy afables con él. Y recuerda usted que en la primera carta vimos que hubo un hombre, ¿sí?, ahí en Corinto que estaba viviendo en una relación incestuosa con su mamá, con su madrastra, ¿verdad?, que era la mujer de su padre. Y Pablo le dijo que era un gran pecador. Y Pablo dijo, reúnanse y echen a ese hombre, ¿no? Sáquenlo de ahí. Está pervirtiendo la obra de Dios, está contaminando la iglesia del Señor. A ese hombre no le gustó lo que Pablo dijo de él. Y parece ser, de acuerdo a los especialistas en la interpretación bíblica, que este hombre fue el que lideró un grupo de gente en la iglesia que contaminó a los creyentes en Corinto, creando un ambiente hostil contra Pablo, porque odiaba tanto a Pablo, le tomó tanto aborrecimiento a Pablo, que lideró un grupo de gente en la iglesia para poner a la iglesia en contra de Pablo. Eso es lo que dicen algunos. Entonces Pablo dice, híjole, si a mí me atacan así, ¿cómo le va a ir al pobre Tito? ¿Cómo le va a ir? Se lo van a poner pinto al pobre. Bueno, Pablo estaba preocupado por él. Así es que Pablo, en su angustia, oró al Señor, probablemente, aunque el texto no lo dice, ha de haber orado al Señor diciendo, Señor, por favor, cuida a Tito. Cuídalo, porque no vaya a ser que se quieran ensañar con él y desquitarse con él, porque yo lo envié con una carta que en vez de ser bendición sea causa de más enojo entre los hermanos. Pero el texto dice aquí más adelante que encontró a Tito y Tito le dijo, Pablo, ¿qué crees? Que cuando leí la carta, la iglesia lloró. La iglesia se arrepintió. ¿Y sabes qué, Pablo? Que ese hombre que estaba viviendo mal fue el primero que se arrodilló ahí, se puso a llorar y dijo, Señor, perdóname. Imagínense cómo se puso el corazón de Pablo. Emocionado, contento, feliz, porque lejos de que la carta ocasionara conflictos para él y le creara conflictos a Tito, que era el que llevaba la carta, produjo un buen resultado en la iglesia de los Corintios. Pablo pues puede decir en este verso 4, hermanos, yo soy muy franco con ustedes. Mucho me glorío con respecto de ustedes, lleno estoy de consolación.
por ustedes, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones por causa de ustedes. La causa, el motivo de todo esto eran los corintios en su correcta reacción a la carta que Pablo había enviado por mano de Tito. Y uno puede, hermanos, cuando oye la palabra de Dios, reaccionar bien o reaccionar mal, como le dije hace un momento. Uno puede irse de aquí diciendo: gracias Dios, gracias porque me hablaste al corazón, me dolió porque tu palabra es como una espada que viene y penetra y hace lo que tenga que hacer en el corazón, y lo hizo en mi Señor. Gracias Dios. Tal vez me molestó un poco, no sé si el pastor sabe algo de mi vida, que me tiró unas pedradas, pero me estuvieron ricas esta mañana, Señor. Me voy contento de tu casa porque hablaste a mi corazón. O uno se puede ir diciendo: ¿qué le importa al pastor cómo vivo? Que no se meta conmigo, ya va a ver. ¿Verdad? Puede irse pensando así también. Ha habido hermanos que cuando he hablado con ellos, se da por alguna situación que se ha presentado en su vida, se han enojado. Se han enojado mucho y casi que me dicen a la salida, a la salida va a ver. Gracias a Dios no me han esperado a la salida, pero no siempre, ¿verdad? La respuesta a una exhortación con la palabra de Dios es gracias. A veces es: ¿a usted qué le importa? ¿Quién es usted para meterse en mi vida? Mire, pastor, tiene sus límites. ¿Hasta dónde nos debemos meter? ¿Hasta dónde? Bueno, hasta donde el Señor nos permita hacerlo con respeto. No somos abusivos en ese sentido y procuramos respetar. Si usted oye, qué bueno, y si usted no quiere oír, también. Procuramos hacer lo que se debe hacer por el bienestar de cada uno de ustedes. Los corintios habían reaccionado bien, incluyendo aquel hombre de 1 Corintios capítulo 5. La respuesta por mano de Tito, o por boca de Tito ahora, al corazón de Pablo trajo tranquilidad. La palabra franqueza que Pablo utiliza aquí se puede traducir como confianza también. En algunas otras versiones viene confianza. Es una palabra que en el original, la mitad de las veces que aparece en el Nuevo Testamento particularmente, la palabra franqueza o confianza tiene que ver con la franqueza o la confianza al hablar. Pero la otra mitad tiene que ver con la franqueza o la confianza que se tiene al relacionarse con las personas, en la acción. Lo que vemos aquí es la unión de las dos cosas. Pablo dice: mucha franqueza tengo con ustedes, hermanos, por eso hablo lo que hablo y hago lo que hago. Lo que les he demostrado con palabras, dice Pablo, es la sinceridad de un corazón que les ama, les aprecia, les valora y le importa lo que ustedes son, porque ustedes han sido comprados a un precio altísimo, y yo, como emisario del Señor, como siervo de Cristo, no estoy dispuesto a dejar que el diablo los destruya. Y voy a meterme porque tengo toda la franqueza y la confianza del mundo para hacerlo en la vida de ustedes, aunque no les guste. Me gusta eso de Pablo. Me gusta eso de Pablo. Así es que, hermano, cuando usted sienta que Dios le está hablando, dele gracias a Dios, porque Dios se ocupa de nosotros, puesto que conoce nuestro corazón. Entonces, aquí Pablo tiene la suficiente franqueza para hablar con los corintios y para actuar en función del beneficio de ellos, como él cree que es lo mejor. Como bien explica un teólogo, el teólogo Simon J. Kissmaker dice: en otras palabras, hablar con franqueza presupone, y yo pongo también, la confianza para actuar así. Hablar con franqueza presupone tener la confianza para actuar también así. Si yo sé que la persona es respetuosa, verdaderamente está hablando en nombre de Dios, entonces oiga lo que Dios le tiene que decir. Y si tiene que proceder de alguna forma porque usted lo merece, dele gracias a Dios también por eso. Pablo no solo tiene confianza y franqueza con los corintios, Pablo dice mucha franqueza, lo cual indica la clase de intimidad, la clase de relación y unidad que Pablo experimenta en su relación con esta iglesia corintia. Como padre espiritual de los corintios, se siente profundamente orgulloso de ellos.
Eso es lo que le hace decir, me glorío con respecto de ustedes. Eso es lo que significa la palabra gloriarse, me siento orgulloso de ustedes. La respuesta de los corintios por envío de Tito trajo al corazón de Pablo ese orgullo. Es decir, lejos como le dije el pastor al principio, que se puso a llorar y luego se enfermó por la situación, ¿verdad? Y tuvo que irse. Al contrario, Pablo dice, me siento orgulloso de ustedes porque lejos de que me echaran pleito y de que golpearan a Tito y lo fuera a encontrar por ahí medio muerto porque lo golpearon en respuesta a lo que les escribí, ustedes reaccionaron correctamente y eso me hace sentirme orgulloso de ustedes. Entonces, Pablo dice, por eso estamos unidos, por vida o por muerte o por vida. Al final del verso 4, Pablo les expresa que él está lleno de gozo en todas, dice, nuestras tribulaciones, en todas mis tribulaciones. ¿Cuáles son esas tribulaciones? Bueno, ya en el capítulo 6, en los versos 4 a 10, vimos que Pablo hace un listado de ciertas tribulaciones que había estado pasando. Y en el capítulo 11, al que llegaremos, si Dios nos lo permite, vamos a ver que Pablo hace otro listado de situaciones que él había estado viviendo y que lo habían hecho sufrir. Pablo no especifica pues a qué tribulaciones se refiere, pero lo que sí puedo decir, hermano, es que lo que haya sufrido Pablo como resultado de su servicio a Dios en Corinto, Pablo se lo recuerda a los hermanos para decirles, hermanos, todo esto lo he sufrido con amor y por amor a ustedes. Nos exponemos a muchas cosas para beneficio de ustedes. Es lo que Pablo dijo. Y yo le he dicho a usted, hermano, yo no he sufrido por la obra de Dios, bendito Dios, no he sufrido, ¿verdad? Nadie me ha cacheteado hasta ahora, gracias a Dios, ¿verdad? Sí me han insultado, me han dicho cosas feas, en fin, eso sí lo he pasado. Ha habido hermanos que, como le dije hace un rato, se levantan muy enojados por alguna cuestión que les estoy diciendo y siento que se me van a echar encima a golpes, pero ay, gracias a Dios no lo hicieron, ¿verdad? Pero, gracias a Dios no. Pablo dice, nosotros sí hemos sufrido, pero esto solo hemos sufrido por amor de ustedes. Hermanos, gracias a Dios por las cosas que Él nos permite experimentar por la obra de Dios. Pablo al escribir a los Efesios, y ya casi terminamos, dice estas palabras en Efesios 4, 1 al 3. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y luego dice en el verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tres cosas son necesarias, hermanos, en nuestra relación fraternal todas las veces. Estas son sensibilidad, franqueza y temor a Dios. Estas tres deben estar en nuestra relación fraternal siempre. Si no hay estas tres, entonces esto se vuelve algo que no es de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos el deber de colaborar para que nuestra relación aquí sea siempre de esta manera. Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Será posible esto entre nosotros, hermanos? ¿Será posible esta clase de relación fraternal aquí entre el pueblo de Dios? Pues ojalá examinemos nuestro corazón y veamos si algo nos está queriendo impedir que experimentemos este tipo de amor fraternal de unos y otros. Y si hay algo, entonces hagámoslo a un lado para dar lugar a la obediencia al Señor. Miren qué rico y delicioso es que estemos juntos sin pleitos, sin diferencias, sin chismes, sin esas cosas, hermanos, que no edifican, sino destruyen la obra de Dios, ¿verdad? Vamos a orar. Amado Dios, gracias por darnos la bendición de un día más aquí en tu casa. Señor, gracias por tu palabra, porque ella es la que nos habla, Señor. Solo somos instrumentos para poder decirlo a tu iglesia, sin que tengamos que procurar ocultar la verdad de alguna forma, en que no sea agresiva o que no sea, Señor, a veces como una espada que va y lastima. Señor, no tenemos que hacer nada de eso, porque tu palabra tiene el poder en sí misma de causar el efecto que se debe en el corazón de cada uno de nosotros. Así es que gracias, Dios, por tu palabra, y te pedimos que nos ayudes a estar siempre atentos y abiertos a escuchar, aunque a veces no sea lo que hubiéramos querido oír. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.